llega en el año 1978 de la mano del grupo Uralita, que crea una empresa que se llama Episa. Dudas. Uy, ahí hay más duda, ¿eh? En esta hay más dudas. Hay alguno que duda del todo. Hay más dudas. Las dos. ¿Pensáis que podríamos restaurar unas bóvedas de crucería con el sistema de paneles de yeso laminado? Para mí es imprescindible y en rehabilitación, en lo que hago, y poder solucionar las obras convencionales o las obras extraordinarias. Es una parte del proyecto que es un factor intangible, es como la temperatura, tú no la ves, pero tú la sientes. ¿Hay aquí algún instalador en el grupo? Vale. Y os puedo preguntar ya alguna cosa más, ya que nos hemos lanzado con las preguntas, me ha gustado, voy a repetir. Deciros que una de las ventajas que tiene el sistema, cuando hablabas del peso que tiene sí. el tabique... Soy Félix Bernal, el actual presidente del Colegio de Decoradores de Aragón, y a mi derecha Esther, que es la vicepresidenta del colegio. Ambos somos decoradores en ejercicio desde hace bastante tiempo y nos dedicamos a hacer todo tipo de instalaciones y de reformas en viviendas, locales, oficinas o todo lo demás. También quería agradecer a la Feria DIF por la oportunidad que nos da para tener este espacio, y también a Feria de Zaragoza. Creo que es de justicia reconocer el esfuerzo que han hecho para que nosotros estemos aquí. Bien, le voy a pasar la palabra a Esther porque tiene otras ideas para la reunión. Bueno, buenas tardes a todos. Uy, un poco más bajo. Soy Esther, como ha comentado mi compañero. ¿Está bien? Y quería empezar con una breve historia del surgimiento del pladur, ¿vale? Muy breve. El pladur surge en el siglo XIX a finales en Estados Unidos. Un ingeniero llamado Agustín Sackett es el que registra la patente en el año 1894, y a partir de ahí pues el material empieza a popularizarse. El material surge para dar respuesta al problema que había de la protección y del revestimiento de las estructuras de madera de las construcciones, de las construcciones interiores, ¿vale? Entonces, bueno, este material empieza a funcionar bien, primero por su rápida ejecución, de mayor rapidez que el sistema de yeso convencional húmedo, y por otra parte porque tiene un buen comportamiento de protección contra el fuego de estas estructuras de madera. A partir de ahí, pues bueno, esto es a finales del XIX, como digo, se acaba el XIX y llega el siglo XX, con sus dos guerras mundiales, que a pesar de ellas o por ellas también el material sigue avanzando, porque bueno, en las guerras hay mucha necesidad también de reconstrucción de una forma rápida. En 1917 más o menos el material llega a Europa a través de Inglaterra. Se abre una fábrica cerca de Liverpool y a partir de ahí pasará a Francia y al resto de Europa. A España aún tardará unos años en llegarnos, porque a España llega casi en los años 80, llega en el año 1978 de la mano del grupo Uralita, que crea una empresa que se llama Episa, que significa Española de Placas de Yeso, ¿vale? A partir de ahí, que es el año 78, que hace ya un poquito, hace como 45 años más o menos, pues yo creo que más o menos todos conocemos la gran evolución que ha tenido este material, en el sentido de que técnicamente ha sufrido muchos avances, de manera que puede dar respuesta pues, a casi todas las necesidades que nos surgen constructivamente, ¿no? Como puede ser el tema de la reacción al fuego de los elementos, el tema de la humedad, el tema de la acústica. Da solución a todos estos asuntos este producto. Y pues yo había pensado, ahora por no continuar hablando, que tampoco es que me encante, pues había pensado en repartiros unas cartulinas con dos números, un 1 y un 2, es muy sencillo. Y entonces pues plantear unas preguntas al aire, a ver un poco qué ideas generales tenemos sobre ciertos asuntos o ciertos detalles del pladur. ¿Os parece bien que lo hagamos? Solo vais a tener que levantar una cartulina con un número, nada más. Pues mi compañero os va a ir repartiendo las cartulinas con el 1 y el 2. ¿Tenemos todos las cartulinas? ¿Estáis preparados?
Bueno, pues vamos a empezar con una primera cuestión. ¿Qué pensáis respecto al peso que soporta un tabique convencional de pladur normal? Digamos una perfilería de 70 y una placa sencilla de 15 a cada lado. Las respuestas, perdón. La opción 1, de 1 a 15 kilos, y la opción 2, de 1 a 30 kilos. Mayoría. Mayoría de 2, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿eh? ¿Han aprobado? Sí, han aprobado. La respuesta correcta es de 1 a 30 kilos. Muy bien. Bueno, ya sabéis que el tema de los pesos en el pladur lo soporta con el taco adecuado, con la placa adecuada, pero si vamos a colgar elementos especialmente pesados, no sé, imaginaos una televisión de 100 pulgadas, ¿no? Que pesa un montón. Una caldera, elementos así, yo lo que recomiendo es colocar una placa de refuerzo interior entre los montantes verticales, de manera que las fijaciones que pongamos van a ir a esa placa y no va a haber ningún problema con el soporte del peso por parte del tabique. ¿Qué tiene esto? Que tenemos que saber con antelación dónde vamos a poner las cosas. No puede decir, no, es que la tele ahora tenemos que saberlo y planificarlo con cierta antelación cuando se trata de elementos pesados, ¿vale? Bueno, ¿quieres hacerles tú la segunda cuestión? Vale. A ver, ¿hasta qué altura máxima podría construir un tabique de pladur? Uno, de 1 a 10 metros, y la respuesta 2, de 1 a 5 metros. ¿Qué opináis? Dudas. Uy, ahí hay más duda, ¿eh? En esta hay más dudas. Hay alguno que duda del todo. Hay más dudas. Las dos. Bueno, pues yo voy a comentar que yo no me ha tocado nunca hacer un tabique de 10 metros de altura de pladur. Entonces, a ver, lo que yo sé, yo no lo he hecho directamente, con lo cual los fabricantes sí que nos ofrecen soluciones y sistemas para, yo creo que están hasta 9,80 o una cosa así metros de altura, con el perfil, lógicamente, con el montante adecuado, o sea, pues específico para esas grandes alturas, creo que es así, y con la placa adecuada. Claro, luego todo depende, no es lo mismo. Vale, 9 metros de altura de tabique, me lo invento, pero no es lo mismo que tenga 4 metros de longitud que tenga 20, entiendo yo, ¿no? Son soluciones técnicas que yo creo que en cada caso hay que estudiar con detalle, ¿no? De la instalación o la obra de que se trate. ¿Siguiente? Vale, ya sigo Venga. yo. ¿Qué proporciona mayor aislamiento? ¿Una pared convencional de ladrillo con el lucido de yeso a ambas caras o una pared de pladur, claro, con la lana de roca? Aislamiento acústico es la pregunta. El pladur está bueno, hay unanimidad. Aquí lo saben todos. Hay unanimidad en esta, ¿eh? Esta la sabéis todos. Esta la saben todos. Muy bien. El detalle un poco puede ser que con un determinado espesor, el pladur con menos espesor que el ladrillo nos genera más aislamiento que el ladrillo, con menos espesor, ¿no? Un tabique más delgado nos aísla más que uno más grueso de ladrillo. Esta va a haber problemas. Esta va a haber problemas, sí. Dependerá de quién opine. ¿Qué es más barato? ¿Un tabique de ladrillo convencional con el lucido o un tabique de pladur como se hace siempre? Pues mira, hay albañiles. Bueno, aquí pocos albañiles hay en este foro. Bueno, económicamente, por ejemplo, a mí me sale mucho más caro hacerlo de obra, porque el gremio es otro y porque con los albañiles nunca se sabe cuánto va a costar. Si vamos con el pladur es cuantificable, entonces para mí, independientemente de lo demás, en cifras económicas a mí me sale más barato. Bueno, yo creo que el comentario también es un poco, en cuanto a material, el ladrillo es más barato, como en sí, pero luego la mano de obra, que de lo que cuesta construir un tabique de ladrillo, pues es mucho mayor en cuanto a horas, en cuanto a tiempo, y a lo mejor no es tan cuantificable, como dice mi compañero Félix, como en el tema del pladur. Con lo cual yo encuentro que es un poco la pregunta del millón, pero si tuviera que dar una respuesta, pues estaría con todos vosotros y también daría la número 2. Esta la das tú. Bueno, a ver, esta yo creo que igual sí que la sabéis si habéis dado una vuelta por la feria. ¿Pensáis que podríamos restaurar unas bóvedas de crucería con el sistema de paneles de yeso laminado?
Ah, ¿Sí o no? Sí, uno ¿Sí sí, o no? dos no, perdón. Todos sí, vale. Todos pensáis... tú no has contestado, ¿no? Venga. Te apuntas a caballo Vale. ganador. Pues Pues, sí, de hecho, si estáis viendo la imagen, que es una imagen de la estructura, porque hay aquí un expositor que tiene fotos de las bóvedas. Yo lo he visto después de que busqué las fotos para la presentación. Son de aquí de Zaragoza, son de la Cartuja, ¿vale? En Zaragoza. Y me pareció un trabajo, pues espectacular. Me pareció muy interesante, me pareció un trabajo muy complejo, muy difícil y me llamó mucho la atención. Y por eso quería ponerlo aquí en la presentación. Bueno, ya no hay más preguntas. Ay, Ha sido cortito, ¿no? ¿Han acabado el examen? Ya está. Ahora va a continuar hablando Vale. Félix. Bueno, pues continuamos. Yo quería, cuando planteé la conferencia o esto, digo, ¿qué título le pongo? Pues es que se me ocurrió esto de rodeados de cartón yeso o de placa laminada o placa de yeso laminado. ¿Por qué? Pues porque hace unos años estaríamos hablando de que era mínima, te estoy hablando de cuando empezamos nosotros, que estaría en un porcentaje muy bajo y sin embargo ahora en rehabilitación es imprescindible. O sea, a lo mejor en obra nueva, pues, pero aunque todo lo seguimos viendo. O sea, yo voy a viviendas que las han comprado nuevas y el pladur está generalizado. Entonces por eso estamos rodeados de pladur, pero no solo eso, sino que también el tema de, por ejemplo, la arquitectura efímera en stand, pues por ejemplo si tenemos este mismo que estoy viendo yo al fondo, seguro que está hecho de pladur. No lo sé porque no lo he tocado, pero es más fácil que esté hecho de pladur que de aglomerado como a lo mejor hace unos años estaba. Y luego también yo le saco una serie de ventajas o de propiedades al pladur y por eso lo utilizamos tanto. ¿Por qué? Porque es ligero en la ejecución, en el aspecto, en el peso. Luego también es flexible, nos permite hacer formas que en otro material serían muy complicadas o difícilmente de realizar. Luego también es plano, parece una perogrullada, pero es que a mí se me han acabado los problemas con el cartón yeso para cuando terminas una pared, llega el pintor y no hay ningún problema. Cuando hacíamos los enlucidos, pues daba todos los problemas del mundo, porque en húmedo o cuando va secando está perfecto, pero cuando viene y da la primera mano, pues ya se ha acabado la historia. Luego también rápido porque cuesta poco, el material está prefabricado y yo creo que es uno de los primeros materiales que se prefabricaron en la historia de la construcción. ¿Por qué? Porque ya han hecho el trabajo en fábrica. En fábrica además es más sostenible porque en fábrica se tiene mucho más cuidado en el tratamiento de los residuos, en el aprovechamiento de materiales, en muchas otras cosas que si no, en una obra se desperdicia más, se tira más, no se tira adecuadamente, va a un contenedor que hay de todo. Es más, en una fábrica es todo como más rígido. También es limpio porque al ser en seco, pues vamos a ver, que pasa el del pladur, regas una escobada y ya está todo solucionado. Si pasa el yeseire, a pesar de que tapes todo... Los que repasan las juntas también tienen que ser limpios. Sí, bueno, también, pero bueno, hasta eso seca, cuando seca se quita bien, a no ser que pongas un suelo ya de final, ¿vale? Y luego también destacar el aislamiento acústico. Yo lo valoro mucho porque sí está bien hecho, claro, porque luego te encuentras en cosas que te has encontrado hechas, que el tabique no le han subido hasta forjado, con lo cual por el falso techo pasa todo. Pero si lo haces bien, o con una barrera fónica o subiendo el tablero hasta arriba, pues es silencioso también. Bueno, es acústico, podríamos decir. Y luego, ¿dónde lo utilizamos? Yo diría al revés, ¿dónde no se utiliza? Sí. Es que es así. Por todas esas características que hemos nombrado, pues es que es muy versátil. También, por ejemplo, en lo que he dicho de la arquitectura efímera, es que es muy teatral, o sea, parece sin ser. O
sea, tú haces un espacio que parece que sea una muralla china y resulta que es un pladurcito con su estructura por las dos caras y ya está. Luego también hay que tener en cuenta en esto del pladur y del cartón yeso laminado, que toda la industria que se ha movido alrededor de él ha evolucionado como el material o más. Tenemos un montón de terminaciones, de perfiles, de encuentros, de rodapiés, de sistemas de iluminación, empotrados, de superficie, con luz indirecta. Toda esa industria también ha generado, de hecho aquí en los stands de placas hay pocos, pero de todo lo auxiliar, trampillas, molduras, los aislamientos, en fin, toda esa industria ha generado que el pladur siga para adelante, porque al principio, yo cuando empecé era muy limitado, o sea, yo en la primera me parece que no puse ni perfilería, o sea, fue a pegotes. Placa directa. Esto del pladur, sí. Pero bueno. Y luego también las puertas, por ejemplo, pues desde integrar las puertas dentro del tabique, que antes en obra era base de grosor y grosor y grosor, pues aquí están prácticamente una perfilería de 70, casi estás incluyendo las correderas o las puertas integradas que se quedan en el mismo nivel. Pues también hay una industria, hay muchos fabricantes que lo hay. Aquí está el Rhino, que también lo tiene. Y también las placas han evolucionado mucho en los diseños, sobre todo las que son acústicas, las que también han metido también placas metálicas, o sea que toda esa industria ha beneficiado a que el pladur se imponga, o sea, el cartón yeso o las estructuras, todo este entramado. Y poco más podría decirle. Para mí es imprescindible y en rehabilitación, en lo que hago, y poder solucionar las obras convencionales o las obras extraordinarias. Eso sería mi posición. ¿Tienes algo más, no? Sí, bueno, poca cosa más. Yo estoy con Félix en que realmente se ha convertido en un material que se utiliza muchísimo. Creo que lo comentaba antes con los alumnos de la escuela, de la ESDA, que ahora mismo los interioristas como profesionales estamos planteando las divisiones interiores con pladur en un 98% de nuestros proyectos, ¿no? Pienso que ya es muy anecdótico o en circunstancias especiales del tipo que sea el plantear una fábrica de ladrillo, ¿no? Es muy anecdótico. Y luego a mí me parece que es muy importante y que el pladur bien trabajado cubre muy bien esa necesidad técnica. A mí me parece muy importante el aislamiento acústico. Lo encuentro básico en cualquier espacio. O sea, no se me ocurre un espacio donde no sea importante, o sea, en una vivienda es importante, en unas oficinas, en un espacio público, en el aula de un colegio, en una cafetería. Es muy importante la acústica, ¿no? Ese confort acústico que al final es una parte del proyecto que es un factor intangible, es como la temperatura, tú no la ves, pero tú la sientes, y creo que genera una percepción final del espacio que influye en positivo o en negativo, ¿vale? Entonces, con el pladur podemos conseguir unos buenos aislamientos acústicos siempre y cuando tengamos en cuenta cosas como que el sonido no se nos esté comunicando por un falso techo, que es algo muy habitual. Cuando los tabiques de pladur se quedan, no van hasta forjado, van debajo del falso techo, y el falso techo está comunicado a plenum, pues ese es un punto de fuga de sonido muy importante. La solución que solemos aplicar es colocar una barrera fónica, una línea encima de los tabiques de pladur, de altura de falso techo hasta forjado, cerrando ese hueco para que impida las fugas de sonido por esa vía, ¿vale? La barrera fónica es una lana de roca de alta densidad con una lámina de aluminio a cada cara. Este es un tema que yo creo que es importante tenerlo en cuenta en proyecto, ¿vale? Claro, dices, bueno, ¿puedo subir el tabique hasta forjado? Sí, y luego rematar el techo contra él, pero el día que quiero modificar un tabique, pues me implica modificar sustancialmente también todos los techos, ¿no? Entonces hay que valorar en función del proyecto cuál es la solución constructiva que mejor se adapta a una buena solución acústica, que eso siempre es importante, pienso yo, ¿vale? Y luego, pues al hilo también un poco de esto, y ya un poco, por mi parte casi por último, el tema de los techos. Yo sobre todo trabajo en el tema de oficinas, entonces el tema de los techos en oficinas
se suele pensar enseguida un techo desmontable, ¿no? Un techo de placa desmontable, 60 por 60, que me va a permitir el acceso al pleno, unas instalaciones de clima, de electricidad, etcétera. Sí, pero hay muchas más soluciones. O sea, se puede combinar muy bien zonas de techo desmontable con zonas de pladur. Creo que había alguna imagen por ahí donde incluso los plafones de pladur, no tiene por qué ser un techo continuo, estoy diciendo pladur, yeso laminado, no tiene por qué ser un techo continuo de yeso laminado, pueden ser determinadas zonas y dejar zonas para alojar directamente las instalaciones, por ejemplo. Se pueden buscar soluciones estéticas combinando materiales que en el techo nos pueden dar mucho juego. El techo es un elemento como el suelo, muy importante en un espacio, considero yo, y creo que hay que tratarlo de una forma decorativamente un poco más pulida de lo que hacemos habitualmente. Y bueno, pues no sé, pues yo... Otra cosa importante puede ser también en la prevención contra incendios, en la protección. Sí. También el Pladur está dando soluciones adecuadas, sí, porque las placas cada vez se están especializando más y entonces pues hay una placa específica. Sí que es a base de un montón de capas, pero bueno, tiene una buena solución. Sí, se consigue. ¿Me oís bien? Ah, vale. Y también, bueno, las que resisten la humedad, pues también es otro tipo de placa que también nos puede solucionar para las zonas húmedas. Y yo creo que tenemos mucho abanico. Y lo que decía antes, todos los sistemas esos que queremos poner, por ejemplo, para nosotros los decoradores siempre preferimos un techo liso más que un desmontable. Hay un montón de soluciones de las trampillas invisibles que le llamo yo, que son totalmente integradas y que, bueno, pues que para el electricista y para el del aire, pues con que pongas a lo mejor 4 o 5 en un local comercial o en una casa con unas, es suficiente. Queda solucionado. Pero bueno. ¿Hay aquí algún instalador en el grupo? Vale. Y os puedo preguntar yo alguna cosa más, ya que nos hemos lanzado con las preguntas, me ha gustado, voy a repetir. El tema del tabique de 10 metros, ¿lo habéis llegado a hacer? ¿Lo habéis construido? ¿Y es como digo yo más o menos? O porque yo no sé todo del Pladur, evidentemente. Espera, que le pasan el micro. Como bien has dicho, hay que hacer la perfilería, no se puede hacer con un único perfil, claro. Hay que combinar perfil, hay que poner también algún tipo de gambeta, que es separación, porque claro, según la altura... Y según la longitud, ¿no? También, un poco, bueno, ¿o qué? Según la longitud, ahora para eso ya está casi todo ya diseñado. Hay perfiles que con un perfil en H, como bien has dicho, se puede conseguir a una cierta altura, pero separando los perfiles y no colocándolo en H, sino uno contra otro, sí. Y cuanto más separación tengas, según te dicen los sistemas... Más palanca. Más fuerza y más estabilidad, ¿no? Más rigidez al sistema. Exactamente. Ajá. Pero hasta 12 metros se pueden hacer tranquilamente. Sí. Lo que es importante es que cuando tengáis que aplicar, diseñar cualquier sistema de yeso laminado, falsos techos o aislamiento, vengáis a una asociación como ADIP a buscar el industrial idóneo, porque sabrá cómo hacerlo. Claro. Al final dependerá de las manos de cada industrial cómo lo haga, pero la cualificación la va a tener. Yo tengo claro que todas las posibilidades que tiene este sistema de yeso laminado y demás, lógicamente nosotros como interioristas podemos diseñar, podemos proyectar, podemos tener ideas súper chulas, que eso es lo habitual, pero luego necesitamos buenos instaladores certificados y profesionales que sepan trabajar el material, eso está clarísimo. Es una simbiosis, si no hay comunicación, es un equipo en realidad. Si te crees que lo sabes todo, entonces estás perdido. Estamos todos los días aprendiendo. El día que no aprendamos, estaremos en otro Hay que seguir sitio. aprendiendo siempre, eso está claro. Sí. Que enhorabuena por la presentación y deciros que una de las ventajas que tiene el sistema cuando hablabas del peso que tiene el tabique, son sistemas ligeros. Y al ser sistemas ligeros contribuyen a la sostenibilidad en el edificio, porque además de que tienen unas prestaciones térmicas y acústicas, porque siempre van asociados a aislamiento con la placa de yeso, asequibles porque cuestan relativamente poco, y la parte de que sea una construcción ligera es algo que ahora cada vez vamos a ir hablando más de todo el carbono embebido que tienen los edificios, y que sea una solución ligera aporta esa sostenibilidad. Entonces algo todavía a más, ¿no? Al final tú dejas 4 tabiques y 4 cosas, estás quitando todo ese peso y lo que decía yo antes, que
al fabricarse en una empresa es mucho más sostenible porque lo hacen de otra manera, porque los estándares se lo piden. Claro. Aunque lo quisiera hacer de otra manera, no podría. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias por la apreciación, sí. Bueno, ¿tenéis alguna cosa ¿Alguna cosa más? cuestión? Esas estudiantes. Los jóvenes y estudiantes. ¿Habéis visto cómo ¿Habéis se fa- participado en cómo se algún taller fabrica? de los que hacen cosas ahí? Genial. Es que lo sabríais de teoría, pero en la práctica no lo habríais visto. Pues eso aprendéis más que estudiando. Pues si no hay ninguna cuestión más, damos por terminada la charla. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y participación. Gracias. Vale, gracias. Gracias a vosotros.